fenómeno de, sinceramente, no es nuevo, digamos, los libros funcionan en algún momento, los libros de políticos como un instrumento de campaña. Ujú. Lo raro acá incluso es que fuera, o sea, eso lo tenía que haber hecho el año pasado, pero alguien que se dedicó a estudiar el tema de los libros políticos es Ezequiel Saferstein. Él es autor de Cómo se fabrica un bestseller político y está teniendo la amabilidad ahora de sumarse aquí virtualmente a la mesa de Re Sábado. Muy buen día, muy buen mediodía. Ezequiel, no sé si ya comiste o no, viste que hay gente que te dice que el mediodía es cuando comiste, la tarde es cuando comiste, bueno, buen lo que sea, Ezequiel. ¿Qué tal, Manuel? Buen mediodía, ¿cómo andan? Bien. ¿Almorzaste ya? No, todavía no. No, es ¿No? sábado. Desayuné hace un rato, así que Ah, bien, en breve lo haré. como toda persona de bien, salvo los que tenemos que estar temprano, acá el sábado es para desayunar tarde y todo eso. Bueno, no, un poco esto, ¿cómo funcionan un poco estos libros que, digo, a ver, sinceramente fue un fenómeno que realmente, nada, agotó ediciones, yo me acuerdo de la Feria del Libro ese Ujú. año. Revitalizó a Cristina. Sí, Totalmente. sí fue el lanzamiento de campaña. Otros libros, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen? Digo, fue medio una anomalía lo de, sinceramente, en cuanto a repercusión, más allá del hecho de campaña. Pero ¿cuánto es lo que repercuten? ¿Cuánto se leen esos libros después? Ujú. Sí, bueno, sí, sinceramente la verdad que el libro, digo, sinceramente fue un hito, como decían, fue de alguna ¿El libro manera más vendido de la historia argentina puede ser? no lo tengo claro, Sí, de ese año. sí, fue realmente, pero sí, no, de ese año seguro y de los años de ese periodo, sin duda, sin lugar a dudas. Eh, en la investigación vemos cómo el libro político, como decían recién, cumple una función. Más allá de si se lee, digamos que es importante y el libro genera un debate y el contenido del libro genera un debate, también es interesante ver la idea del objeto libro, ¿no? La materialidad y Ujú. cómo en el acto de las presentaciones, por ejemplo, bueno, se conforma, en este caso, un suceso político, en el caso de Sinceramente, en el caso de los libros de Milei, en el caso del libro de Macri también, los dos libros de Macri, digo, tuvieron todos sus eventos de presentación y generaron al menos debate público en ese sentido. El libro de Cristina había sido como una oportunidad también para su reposicionamiento, como decían recién, como un acto de campaña y se estaba esperando en ese momento la palabra de Cristina, digo, había mucha expectativa por qué iba a decir. Que hasta Bueno, fue y sorpresa, porque no es que anunciaron, o Tal sea, cual. un día a los libreros les cayó una caja y había un sí, libro azul que decía sinceramente. Pum. se mantuvo en secreto incluso para gran parte de la misma editorial que lo publicó. Eh, eso fue interesante, digamos, porque bueno, era una noticia que si se filtraba, bueno, podía bajar un poco la tensión. Las editoriales juegan mucho con ese elemento sorpresa. Y bueno, era el libro que quizás todas las grandes editoriales hubieran querido publicar y solamente lo pudo hacer una. Eh, y bueno, marcó un hito, sin duda, y toda la presentación del libro, y en particular la de los libros políticos, pero bueno, ya hace unos días terminó la Feria del Libro y también generó mucho debate político y todos los años lo viene haciendo. Antes decías, con respecto a Milei y que este libro podría haber sido lanzado el año pasado, también lanzó un libro el año pasado y también uno el anterior. Es su tercer libro presentado en la Feria del Libro y su libro número 13 en su carrera autoral. Digamos, una veloz trayectoria política, pero tiene varios libros publicados. Ujú. Y bueno, pero estos eventos de presentación fueron, la verdad que fueron un show, como ya vimos todo esta semana. Digamos, el libro aparecía quizás en un segundo plano en relación con lo que generó, no sé. El anuncio de que iba a cantar un tema de la renga, que fue lo que finalmente hizo. Eh, pero bueno, el libro estaba ahí. Había libreros, había librerías. Yo estuve allá en el evento cubriéndolo Ujú. y, y las editoriales que publican históricamente los libros de derecha estaban allí, tenían sus mesas de libros, vendían también los vendedores ambulantes de libros, la gente tenía sus libros. Bueno,
En el caso de Sinceramente también pasó algo parecido, ¿no? El tema de tener el libro en alto, levantarlo y tener como un instrumento de posicionamiento, ¿no? De decir, bueno, tengo acá mi libro eh, y todos tenemos libros para mostrar, como pueden ver acá atrás también, digamos. En general nos ponemos en el Zoom detrás de una biblioteca Claro. eh, lo- Sí, sí. y eso genera, Legitimidad. digo, He leído, más he allá de que sea leído. consciente o no, Veo o más mucho o menos anagrama por reflexivo, ahí, eso me aparece. gusta. Claro, sí, sí. Sí. Ezequiel, estábamos mencionando el libro de Cristina, el libro de Macri, el libro de Milei. Pensaba se viene el libro de Alberto Fernández también, que ya De avisó que Sergio Massa. de Sergio Massa, ya hay otros de Sergio Massa. A menudo también se dice que el libro está medio contra las cuerdas en términos de consumo, de venta y qué sé yo, por lo menos en el ámbito de la política podríamos decir que no es tan así. Sí, es totalmente cierto. Para la feria se iba a presentar un libro de Massa que se había anunciado luego creo que luego de la derrota o antes, la verdad que no me acuerdo. Eh, Digo, el año pasado se había anunciado, no sé si en noviembre o en octubre, pero finalmente no salió. Y nadie se preguntó mucho qué pasaba. Pero bueno, los libros siempre generan una noticia, ¿no? Los libros escritos por políticos y los libros sobre políticos. Ujú. Recuerden que hace un mes, más o menos, se presentó en la Feria del Libro el libro, la biografía sobre Milei, escrita por Nicolás Márquez, que justo esas semanas se había hecho más conocido por las entrevistas que le hicieron y mostraron, bueno, lo que pensaba este intelectual de cabecera de De Milei. Milei. Eh, y son libros que venden, no tan masivamente como el de Cristina, que fue en un momento que hay muchos, son muy pocos los que la pegan en ese sentido, Claro. pero sirve como una marca de posicionamiento. O sea, estás en la librería, bueno, es otro medio de hacer campaña. Acá incluso lo raro, porque en general el libro político suelen ser libros más de memorias, una suerte de informes de gestión, de bueno, esto fue mi Ujú. gobierno, o por el contrario, digo, el segundo tiempo de Macri es bueno, lo que hay que hacer ahora es, en este caso es un libro como de, vamos a decirle, teoría económica, con el tema de los plagios, además, que ya es Sí, bastante conocido, y el tipo uno veía el acto y era una cosa que era, además estar hablando de teoría económica, era una cosa hasta bastante inentendible Ujú. lo que decía el famoso de Jaureche, de si a vos te explican algo de economía y no entendés, te están metiendo el perro, bueno, te recordaba eso. ¿Cómo sí. funciona eso? Y al mismo tiempo en un acto masivo, ¿no? Sí, sí, fue un acto realmente masivo con, no sé, si 7, 8 mil personas, con una entrada gratuita un día de semana. A mí me costó conseguir entrada porque no fui con entrada. Repartían igual las agrupaciones de base, digamos, de que se estaban ahí formando sobre el mileísmo, tenían varias entradas y fueron ahí repartidas para las organizaciones políticas que estaban allí. Fue un acto militante, Totalmente. totalmente, y también con muchos, digamos, personas, digo, no solamente organizados, sino también personas sueltas que siguen a Milei o que les parece curioso o les parecía interesante ir a escucharlo. Y tal cual como decís, fue como, tuvo tres partes el acto, una es la conocida La de la canción. música, después como un teórico de Milei, digamos, ir a escucharlo, fue que duró 1 hora y pico, él hablando de muchos conceptos de economía. Este libro en particular como el anterior. Y como el previo es una articulación de distintos discursos y algunos escritos que ya tenía y otros que son nuevos, Y pero otros de otra gente, ¿no? Lo de los plagios. también, no, eso creo que es transversal sí, a los últimos libros. Pero sí, por ejemplo, está el discurso de Davos, el discurso que dio el 1 de marzo, es como una recopilación de cosas que ya tenía y otras, como decís, con las acusaciones de plagio totalmente. Eh, y seguir ese discurso fue medio denso, incluso para la gente que estaba ahí, pero con momentos más altos, ¿no? Bueno, quizás en un momento la gente se aburría, digo, eso es lo que yo estaba viendo ahí, pero de repente nombraba a Rothbard o a von Mises o a Hayek y ahí la gente aplaudía, ¿no? Cantaban algo O así no, como Keynes sos botón o algo así. si sos ladrón, creo que cantaban. Una cosa Eh, insólita, ¿eh? Insólito, Extraordinaria, sí, porque, extraordinaria. bueno, un autor que ya murió, o bueno, un economista que murió hace varios años, pero bueno, Y aparte el nivel de polémica, ¿no? Sí, Polemizando como si fuera la totalmente, cancha con Keynes, ¿no? totalmente. Una cosa insólita. sí.
Y eso era interesante, ¿no? Como, bueno, quizás un discurso que por momentos se tornaba aburrido, mucha gente se aburría, o sea, lo veía mirando el celular, o incluso gente que se empezaba a ir, porque también fue un acto largo, duró más de 2 horas, un día de semana, eh, pero esos momentos de nombrar, a mí me llama la atención, los momentos que nombraban libros, nombraban autores, o incluso autores denostados, no sé, habló de Marx, del siniestro de Marx y el siniestro de Keynes, entonces, bueno, ahí... digo entre comillas porque es como lo dijo él, ahí la gente abucheaba también. Y algo que me pareció interesante, digamos, en relación de esto, o sea, por más que haya sido un discurso que pudo haber sido aburrido por momentos, algo que me decía un militante libertario con el que hablé que he entrevistado algunas veces, me decía que Milei les enseñó conceptos, digamos, o sea, por más que el discurso haber sido para nosotros confuso, no tan sostenido, bueno, la demanda de explicación de un grupo de personas que se sienten interpelados por el discurso de Milei es importante. En el sentido de que este chico me decía, bueno, Milei nos enseñó conceptos, yo pienso en cómo estaba el Estado pienso cómo nos dejó el Estado la pandemia y pienso en Rothbard, pienso en estos autores y todo eso es gracias a Milei. Yo creo que ahí está algo importante para entender un poco de este fenómeno en el sentido que este chico me decía, esto ya quedó, o sea, esto ya lo veía en cómo algunos de los entrevistados, por ejemplo, respondían a los canales de televisión que estaban en la puerta. Algunos podían desvariar, pero otros podían discutir o dialogar con los periodistas y establecer diálogos entre ellos, y eso se lo agradecen a Milei, ¿no? El llamado a leer ciertos autores, aunque sea solo a escucharlo a él pero bueno, hay una especie de formación ahí o un discurso pedagógico que también puede mezclarse con lo sacerdotal, ¿no? O sea, Sí. el tema del líder es muy fuerte también, y no digo que todos los mileístas o libertarios se la pasen leyendo la Escuela Austríaca de Economía y entendiéndolo, pero hay fracciones de esos grupos que sí, y eso me parece interesante. No, me parece muy interesante porque cuando uno se pone a analizar más en frío los datos, los conceptos, las cuestiones de Milei, se encuentra con cosas que son falsas, plagios, caracterizaciones enteras armadas sobre datos que son absolutamente falsos, Incomprobable, sí. Sí, o comprobable que es falso. incomprobable, fantasía. Es como una cosa que, puedes decir, a nivel rigurosidad académica, por decirlo de alguna manera, le da bastante mal. Floja de Es papeles. muy floja de papeles, claro. Y sin embargo te encontrás con un sujeto que estaba como con muchas ganas de encontrarse con esas discusiones y que las toma. Y que las toma Ujú. absolutamente, o sea, independientemente de que si después nos ponemos a mirar y decir, che, esto no, mirá que esto no es así, ¿no? El muro se cayó, el socialismo terminó, tienen que aceptar que el capitalismo gobierna el mundo. Pero digo, más allá de toda esa ensalada que se arma, me parece que pudimos ver un sujeto que por ahí no lo teníamos tan presente y que estaba como con Ujú. muchas ganas de tomar alguna bandera, un posicionamiento ideológico, tener un programa. Y bueno, agarró ese como podría haber agarrado otro quizás, pero lo tomaron. Ujú, totalmente, sí, sí, sí. Mira, te puedo leer el testimonio que me parece interesante si no les molesta. Dice, hay muchos pibes jóvenes, entre los cuales me incluyo, dice este chico, a los que Milei nos educó en por qué estábamos como estábamos. Cuando hablamos del Estado, a nosotros nos suena Rothbard, a lo que dice Milei sobre el keynesianismo, todo lo que Milei viene diciendo a lo largo de mucho tiempo. Ahí estaban las respuestas y nosotros las fuimos a buscar. Milei educó a un montón de gente. Dice, el tipo nos dio un montón de autores y libros Claro. para los que buscamos respuestas y sepamos qué mierda estaba pasando. Y eso no se rompe más porque nos está dando respuestas. Y me parece interesante esto de esto no se rompe más, ¿no? Sí. Digo, más allá de que a este gobierno le vaya bien o mal o que las medidas económicas no conduzcan a una prosperidad como, Todo y parece eh, indicar. como parece indicar, el mileísmo, de alguna manera, si lo podemos llamar así, perdura, digamos, y Sí. es algo que es un movimiento que no es esporádico, digamos, Total. y viene construyéndose hace bastante tiempo, y antes de Milei, incluso. Sí. Sí, sí, y va a Mm. seguir acá. Claro, o sea, el gobierno Ujú. perderá eventualmente las elecciones, habrá pero qué sé yo, pero hay un sujeto Sí, sí, que sí. va a estar ahí, que va a estar Sí. ahí por un rato largo. Ezequiel, te Ujú. agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado y bueno, será hasta la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes.
Ezequiel Saferstein, entonces, autor de Cómo se fabrica un bestseller político.